Hoy veremos quizás una de las mayores críticas a este juego, al cual tantas horas de diversión nos ha dado, que no todo es de color de rosa y que hay muchas cosas que se están haciendo mal. Muy buenas a todos, amigos del internet, ¿qué tal estáis? Espero que bien, soy Cybergun y después de algún tiempo, digamos que algunos meses, vuelvo a subir vídeo. Y esta vez con una crítica a Minecraft. Llevo jugando a Minecraft desde su beta y le he dedicado miles de horas jugándolo en directo, grabando vídeos y otras tantas miles de horas jugándolo fuera de cámara. Y bueno, creo que tengo suficiente conocimiento como para dar una buena crítica. Y algunos pensarán, pero si es uno de tus juegos favoritos, ¿para qué lo criticas? No lo juegues y ya. Mira, te doy así con toda la mano abierta a ver si no puedo criticar a mí lo que me dé la gana. Bueno, pues resulta que estos últimos, digamos, 4 años, en las oficinas de Mojang nadie sabe exactamente qué hacen. Después de la cuarentena han sacado una serie de versiones que parecen ser la continuación de la anterior versión que no pudieron acabar, como la 1.17, Caves and Cliffs, la 1.18, parte 2 de la anterior, o la 1.19, que lo maquillaron como una versión independiente, pero no deja de ser algo que ya habían prometido anteriormente, como el Warden, etc. Y la 1.20, que está hiper vacía, según mi opinión. Y para colmo, en la 1.21, como creo que no sabían qué hacer, pues han puesto algo que no puede relacionar con el lore del juego, con unas mazmorras que están ahí por estar y ya. Creo que es una especie de parche que han tenido que sacar a modo de actualización para cumplir los plazos de entrega, sinceramente. Bueno, igual con esta última actualización le han dado algo más de utilidad al cobre, porque menudo material más inútil. Otra cosa que si no estuviera en el juego, literalmente nadie lo echaría de menos. Mira que hay cosas por cambiar en el juego que no se han cambiado desde la beta y siguen ahí. Y lo pongo ahora resumidamente. Voy a hacer una lista de todas las cosas que cambiaría de Minecraft. Número 1, Strongholds, hay que renovarlas. Número 2, las minas abandonadas, Mineshafts. Hay que cambiar cositas, el diseño de los puntales o alguna cosita. Número 3, las dungeons donde aparecen los zombies o los esqueletos, ¿sabéis? Los spawners. Eso se debería cambiar, es muy antiguo, está feo, es muy fácil. No sé, ponerle algo de dificultad, que sea como una dungeon, no sé, algo mínimo. Bueno, los templos de la jungla. ¿Qué son los templos de la jungla? Son una basura, o sea, son enanísimos. El sistema de navegación, que todo el mundo usa las coordenadas, usando un atlas, un libro donde se pueda ir expandiendo el mapa, donde puedas ir marcando los lugares, tal y como está en el mod del atlas, sería increíble. Para que veáis que hay demasiadas cosas que no se han cambiado y podrían darle un poco más de vidilla. En esta crítica podría añadir el tema del rendimiento del juego, pero es que sinceramente el juego ya va bastante bien, y si te va mal y a pocos FPS, es que lo has configurado expresamente para que te funcione pésimamente. Que ya en 2024 hay tutoriales suficientes para dejar el juego más que jugable, y el hardware no está tan caro. De hecho, tengo un vídeo haciendo funcionar el juego, muy fluido en un ordenador portátil del 2004. Pero es que en la gran mayoría de casos mucha gente depende de algunos mods como Sodium o Optifine o similares, que están creados por gente desde su casa que optimiza el juego que ha creado otra persona. O sea, Mojang, ¿puedes hacer el favor de contratar a esta gente que parece que sabe mejor cómo funciona el juego que vosotros mismos? Es que literalmente una persona externa a tu empresa parece que sabe más del juego que los propios desarrolladores. No les falta el dinero, es que es el juego más vendido de la historia. Literalmente, tienen dinero. Úsenlo para mejorarlo, o contratar a más personas que tengan idea de desarrollo y que sepan optimizar este juego. Por otro lado, el PvP lo arruinaron en la 1.8 en cierto modo, ya que han quitado el modo clicar y ya está. Me parece genial porque me parecía una mecánica de mierda. Mira qué bueno soy en el PvP. Y los cambios que implementaron pintaban bien, pero lo ejecutaron mal. Deben acabar de pulir para que quede bien del todo. Por cierto, ¿cuándo Minecraft va a unir todas las versiones o hacerlas compatibles al 100% en online? Está más que comprobado que los de Bedrock pueden jugar con los de Java en servidores online con un triste plugin. ¿Me vas a decir que es incompatible por algo? Espabilad de hacer un juego igual al otro, en vez de hacer el tonto. Que hay literalmente crafteos que son distintos entre Java y Bedrock. Es el mismo juego. ¿Qué os pasa en la cabeza? Es que ya no depende de límites técnicos ni de motores gráficos, es que estamos hablando de que en Bedrock no puedes poner ciertas cosas en la mano secundaria porque a alguien le ha salido de los cojones, que son el mismo juego pero con distintas mecánicas. Y luego está el tema del mob boat,
Cuando se acerca a las Minecons, donde explican qué harán en las nuevas versiones del juego, desde hace ya bastantes años, Mojang te da a elegir en forma de votación cuál será el nuevo mob, explicando las mecánicas que tendrá cada uno así un poco por encima. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Que la comunidad se divide, se pelea para decidir cuál quiere y ocurren varias cosas. 1. Canales de YouTube grandes de Minecraft donde el youtuber les indica a sus seguidores a cuál votar o les incita a ello. 2. La gente, por lo general, quiere meter mobs que no hacen falta o son una mierda. 3. La gente cansada de esta mecánica que implementó Mojang vota al mob menos costra para que haga lo mínimo, sabiendo que van a meter un mob nuevo con calzador sí o también, al menos se vota al menos útil de todos para que interfiera lo más mínimo en nuestro gameplay. 4. El único mob útil que surgió a raíz de esta mecánica fue el Phantom, ya que sin él antes no hacía falta que durmieras nunca y la mecánica de usar la cama se perdía por completo, dejándola solo para hacer respawn. El único mob útil de verdad. A partir de ahí fue cuesta abajo. El último punto ha sido simplemente mi punto de vista, que lo quería compartir sin más. Me hacía ilusión. La misma ilusión me hace que te suscribas, que no lo estás y vas a ver muy buen contenido de Minecraft en mi canal. Retomando el tema de las mob botes, se hizo una recogida de firmas en change.org para cesar las mob botes porque sinceramente dan asco. Y mucha gente quiere que se acabe con esta mecánica y estoy con ellos. No sirve de nada y las ideas cada vez son más pésimas y nos obliga a meter un mob que ni hace falta ni pinta nada. Si estás a favor, pon stop mob botes en los comentarios del vídeo. Y para finalizar están algunos creadores de contenido que cada vez más y descaradamente se copian absolutamente de todo. Me explico. Una cosa es basarte o inspirarte en algo, transformarlo y hacer un producto distinto y divertido o entretenido y a tu manera. Y otra cosa es copiarte el guión, la miniatura. Mirad este caso. Varios youtubers decidieron hacer un vídeo después del mío, copiando varios puntos de los que hablo y además calcaron la miniatura. Es que esto es... En fin. O incluso he visto algún youtuber no satisfecho de copiarse algo que también añade mi nombre en los tags de su vídeo, o etiquetas, pues de esta manera poder rascar algunas visitas. Muy lamentable. No tengo nada que ver con ese vídeo más allá de haberse copiado en algo. Además que el uso correcto de las tags de YouTube es colocar el nombre de algo relacionado o que aparezca en el vídeo. Es algo que en el mundo de internet pasa y seguirá pasando. Pero cada vez más lo hacen más descarado en este sector de Minecraft. Yo mismo me he inspirado en otros vídeos, principalmente de vídeos angloparlantes, pero con mis ideas, con mis bromas, con mi guión y mis explicaciones, y con mi manera de hacer los vídeos, y con mis miniaturas. En fin, espero que os haya gustado mi crítica, es de esos vídeos que dices, si no lo soltaba, reventaba. Así que si eres nuevo te invito a suscribirte y apoyar el vídeo con un me gusta y una compartida. Por cierto, me gustaría ver en los comentarios qué críticas le haríais vosotros a Minecraft, por pura curiosidad. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.